9 de la mañana con 8 minutos. Muy buenos días a quienes ya se enganchan a la sintonía de Radio Pichincha. Nosotros por acá bastante indignados, bastante preocupados porque los cortes continúan. Semana de apagones, rueda de prensa tras rueda de prensa, las autoridades no dan respuesta. Hoy lamentablemente nos levantamos sin luz, un horario bastante preocupante de 6 a 9 de la mañana sin poder desayunar, sin poder realizar las diferentes actividades cotidianas y pues esperemos respuestas ya por parte de las autoridades. Entre otras lamentables noticias, también Radio Pichincha lamenta profundamente el fallecimiento de la señora Laura Barahona Pesantes. Expresamos nuestro sentimiento de pesar y solidaridad a su familia y de manera especial a nuestra compañera Sofía Montoya. Son las 9 de la mañana con 9 minutos. Vamos a una pausa y regresamos al espacio publicitario. Son las 9 de la mañana con 21 minutos. Gracias a quienes ya continúan en sintonía de Radio Pichincha a través de nuestras frecuencias y también, por supuesto, a través de nuestra transmisión en YouTube. Queremos conversar con ustedes esta mañana, así que más adelante vamos también a estar leyendo todos sus comentarios, sugerencias. Recuerde también que acá estamos muy pendientes de todas sus denuncias y precisamente de lo que queremos abordar esta mañana es de las denuncias que se registran, graves denuncias. Y es que la Coalición para la Lucha y Erradicación de la Pederastia en Ecuador se pronunció ante el Congreso Eucarístico Internacional que se desarrolló hace pocos días acá en la ciudad de Quito. Lo que este Congreso denuncia es que no puede haber paz, no puede haber sanación sin que la Iglesia aborde los casos de violencia sexual que se desarrollan, casos que muchas veces han sido ya revelados y confesados por los mismos curas, ¿no?, de la Iglesia en este caso. Por eso esta mañana yo ya me encuentro con Sibel Martínez. Ella es defensora de los derechos de las infancias y vamos a abordar precisamente el tema de los casos de pederastía clerical. Sibel, muy buenos días, bienvenida a Las Guarbis. Gracias, Evelyn, gracias por además preocuparse de este tema tan lacerante que lastimosamente no tratamos a profundidad o queremos esquivar, ¿no? Y me refiero a la pederastia clerical. Es un tema realmente complejo aquí en el país, que no se da la relevancia del caso, pero que a raíz de la muerte de Ricardo, recordemos, adulto ya, que decidió quitarse la vida en la Asamblea Nacional, víctima de pederastia clerical cuando era adolescente, decidimos algunas organizaciones de sociedad civil unirnos para crear esta coalición y realmente no solamente protestar, sino buscar respuestas claras frente a un flagelo muy grave que no es individual, que es estructural, en donde la Iglesia católica, en este caso, tiene mucho que ver en razón del silenciamiento, encubrimiento, la negativa de colaborar con la Iglesia y por lo tanto no procurar castigo a los ofensores sexuales que están en sus filas, ¿no?, que son miembros de la Iglesia católica. Sibel, esta iniciativa nace a raíz de todo lo que tú mencionas y precisamente quiero recordar en el plantón en el que estuvimos, tuve la oportunidad de cubrir también un despliegue de seguridad increíble, primero hay que decirlo, tratos un poco intimidatorios por parte de los guardias, por parte de los policías, quienes pretendían que ustedes se retiren cuando claramente era un plantón pacífico. ¿Qué era específicamente lo que se pedía? Bueno, era claro, ¿no? Hay un congreso internacional eucarístico aquí en Quito, llegan más de 35,000 personas. Y efectivamente en este Congreso y en esta agenda del Congreso no se toca en ningún momento a graves flagelos como son el abuso sexual clerical, ¿no?, o la pederastia clerical. Entonces, como coalición, lo que nosotros quisimos hacer cuando ustedes tuvieron la gentileza de cubrir la noticia es ir con una pancarta en donde decía la Iglesia tiene que rendir cuentas, ¿no? No es posible que no se hable de estos temas como parte del Congreso Eucarístico y lo que solicitábamos es que se ponga dentro de la agenda un punto para que incluso pensábamos nosotros podíamos ser recibidos y explicar lo que está sucediendo en el Ecuador. Y lo que está sucediendo en el Ecuador es que este flagelo grave no es un hecho aislado.
es más bien, el caso de Ricardo es la punta del iceberg de una situación mucho más generalizada, sistemática además, en donde, como decía, el ocultamiento, el encubrimiento de la iglesia deja mucho que desear. Es decir, seguimos viendo cómo curas que violentan niños, por ejemplo, son cambiados de parroquia, o las autoridades eclesiales incluso les ayudan a huir del país. Y esto es muy grave, ¿no? Sin embargo, no tuvimos, como tú pudiste ver, ¿no es cierto?, primero un piquete de policías con motos incluidas, toda la seguridad del lugar en donde se encontraban, que era además del centro de convenciones metropolitano, en donde nos persuadían de irnos. Al siguiente día volvimos. Evelyn, y quería comentarte que sucedió exactamente lo mismo. Quizá el número de policías se incrementó a más de 20, y nosotros comenzamos a entregar, como tú pudiste también constatar, un pronunciamiento en donde básicamente decíamos esto, ¿no es cierto? Traten este tema, porque no se puede hablar. El lema del Congreso Eucarístico era fraternidad para sanar, y nosotros decíamos no se puede hablar de fraternidad ni de sanación cuando dentro de la iglesia todavía tienen que resolver estos flagelos graves. Al siguiente día que regresamos, comenzamos a entregar estos pronunciamientos, y la consigna fue a la gente que asistía al centro de convenciones que para poder ingresar a un concierto que había tenían que votar esos pronunciamientos. No podían siquiera leerlos. Más allá del análisis que podamos hacer, ¿no es cierto? Imagínense en ustedes el nivel de encubrimiento que existe y la negativa de hablar de estos temas, que a las propias personas que asistían a este concierto, la condición era que debían votar el documento que se les entregaba afuera. Es una especie de negarse a aceptar que la iglesia, su iglesia, digamos, un espacio que para ellos es perfecto, es sanatorio, es justo, cometa este tipo de actos. Se niegan a aceptarlo, se ciegan ante la realidad, puede ser. Yo te diría que el patrón que nosotros estamos pidiendo se ha desmontado, ¿sí? Y que no tiene nada que ver con la fe. Creo que eso es importante aclarar, ¿no es cierto? Estamos hablando de la Iglesia Católica como institución, respetando la fe de todos nosotros. Yo particularmente creo en la religión, o efectivamente desde afinidades libremente ejercidas, sin lugares para acosos, para intimidación, para violencia, ¿no? Y eso es lo que estamos cuestionando en esta situación. Entonces, desmontar este patrón implica hablar de ocultamiento, de encubrimiento, de negativa de colaborar con la iglesia, con la justicia, de cuando son consultados. Imagínate, hay un informe, todos los hemos conocido, intermedio de la Defensoría del Pueblo respecto a la violencia sexual o al abuso sexual de la niñez en general en el país, en donde se da una cifra desgarradora y se habla del 2018 al 2023 de al menos 53,000 casos de abuso sexual en general en contra de niños, niñas y adolescentes, en donde el 30% de estos casos son perpetrados en instituciones, incluida la iglesia, ¿no es cierto? Y en esta situación, cuando se le consulta a la iglesia, la Defensoría del Pueblo manda un oficio y les dice, bueno, cuéntenos cuántos casos, ¿no?, de abuso sexual clerical tienen registrados. Se entendería que la institución, la entidad máxima, la conferencia episcopal, debería tener, ¿no es cierto?, este dato. Y simplemente la iglesia les dice a la Defensoría del Pueblo, no tenemos, vaya de parroquia en parroquia y pregunte cuántos son. Eso creo que nos da una medida clara de lo que está sucediendo respecto a la pederastia clerical en el país. ¿Ustedes en este caso tienen algún registro, alguna data que han logrado recabar tal vez de los casos acá en Ecuador? Sabes que no, y lastimosamente eso nos dice muy claramente lo que está sucediendo, ¿no? Incluso la Fiscalía, pero hay que recordar algo, la Fiscalía y la Judicatura tienen una obligación, después de la Comisión Ampetra, 2017, donde todos palidecimos frente a los casos de abuso sexual en el sistema educativo. También salieron a la luz casos de pederastia clerical, por ejemplo, el cura Cordero, al que se le atribuye más de 100 casos de pederastia clerical. Recordemos que él falleció y nunca pagó por sus culpas, ¿no?, por sus delitos, porque esto no son pecados. Y ahí hubo una obligación clara, en donde se recomendaba a la Fiscalía y la Judicatura levantar data, ¿no?, información sobre este tema, porque antes los agresores, y hasta ahora, ¿no?, los agresores sexuales simplemente se le pone en los datos que quiere levantar la Fiscalía agresor sexual, pero no se establece qué profesión tiene, ¿no es cierto? Y esto era muy importante para poder determinar cuántos sacerdotes son quienes son denunciados. No tenemos ese dato, pero sabemos que al interno de la Iglesia Católica, y hemos conocido algunos datos, esta situación es generalizada y es sistemática. Y lo peor de todo es que cuenta con el apoyo de las autoridades eclesiales. Y es a nivel mundial, ¿no? Exactamente. Ahora, tenemos el caso de Ricardo, ¿no es cierto?
en donde deberíamos profundizar más. Ricardo, antes de fallecer, en una conversación que tiene con su pareja, él cuenta que él conoció personalmente de 2 casos más propiciados por este mismo sacerdote Cadena dentro del Centro Juvenil San Patricio, cuando él estaba y era un niño de la calle, ¿no es cierto? Luego sabemos que Cadena se traslada a Galápagos y ahí también abusa sexualmente de otros niños. Por ejemplo, ahí hay un caso, ¿no es cierto?, grave que tiene que ser investigado. Pero algo que también llama la atención es que este caso, que es un ofensor confeso, hay una investigación previa que hace la Iglesia Católica, y él confiesa, ¿no es cierto?, y dice, sí, yo cometí este caso. Y hay otro caso adicional que recién salió en redes sociales también, de otro sacerdote de apellido Mogrovejo, aquí en Quito, en donde efectivamente él también, ante su comunidad de fe, ¿no?, no recuerdo exactamente el nombre, pero bueno, en esta comunidad simplemente acepta que abusó sexualmente de una niña y pide perdón a la madre. Es un agresor confeso. Yo pregunto ahí a la fiscalía, ¿a los cuántos agresores confesos, ¿no?, pederastas clericales va a actuar? Va a investigar. Y no solamente hablamos de investigaciones individuales, hablamos de ingresar a la Iglesia Católica, pedir documentos y saber lo que tú efectivamente también estás preguntando. ¿Cuántos casos? ¿Cuántos sacerdotes son investigados previamente en una, si tú quieres, un sistema paralelo de justicia de la Iglesia Católica, que no debería ser así, porque ellos tienen la obligación de denunciar a Fiscalía y no lo hacen? ¿Consideras que la Iglesia continúa siendo esa entidad divina, intocable, que no solo los agresores confesos, sino la justicia tampoco quiere actuar, quieren hacer nada en contra de, como tú bien dices, no en contra de la fe, sino en contra de estos agresores confesos? Yo creo que todavía la Iglesia le cubre este manto sagrado, ¿no?, de impunidad, no solamente de, ¿no?, que además hace que el clero, a través de la autoridad, del poder y la confianza, se sienta muy cómodo de vulnerar los derechos de los más jóvenes de sus feligreses. Y cuando hablo de vulnerar derechos, digo abusar sexualmente de niños, niñas y adolescentes, porque se saben impunes, porque saben que no hay. Yo pregunto únicamente, ¿no es cierto?, en este país hemos conocido casos graves sobre pederastia clerical. Sabemos que hay encubrimiento. ¿Hay alguna autoridad eclesial, ¿no?, que haya sido investigada por estos temas? ¿Que haya sido conminada a entregar información? Por ejemplo, cuando estamos viendo que la Defensoría del Pueblo le hace un pedido oficial y ellos simplemente alzan las manos y dicen, vaya de puerta en puerta a preguntar en las parroquias porque yo no tengo. ¿En qué estado? Imagínate. Claro. Así es. Claro, contra los niños, las niñas, los jóvenes. Ahora, tú como defensora de las infancias, ¿qué deberías o cuál sería el mensaje que envías a las personas para que tal vez un poquito se quiten la venda de los ojos y sepan que esto está pasando en la Iglesia? Que abran un poco la mente y sepan que no es una entidad que, como tú mencionabas, está cubierta con el manto sagrado, que como en todo lado hay buenas figuras y malas figuras también, y hay que aceptarlo. Sí, yo creo que no podemos generalizar, pero efectivamente sí podemos ser coherentes en lo que siempre decimos, pensamos y sentimos. Si usted no está de acuerdo con el abuso sexual de niños, niñas y adolescentes en cualquier ámbito en los que ellos se desenvuelven y desarrollan, ¿por qué estar de acuerdo? ¿O por qué no sentir la necesidad de presionar por una respuesta cuando sabemos que hay pederastía clerical? Es decir, que en la Iglesia Católica se producen hechos de violencia en contra de niños, niñas y adolescentes. Creo que esa coherencia da para cuestionar este tema y frente a ese cuestionamiento decirles que no nos vamos a ir al infierno, ¿no? Porque además somos de esta cultura muy arraigada clerical, en donde decimos, si hablamos de los curitas y cuestionamos a la Iglesia, de repente nos va a caer, ¿no? Pecado, o el pecado y nos vamos. Entonces no es así. Creo que tenemos la obligación de cuidar a los niños. La acción de proteger o desproteger a un niño es colectiva y es únicamente adulta. Y en esta visión y por un acto de coherencia, pues yo creo que deberíamos ser los primeros en cuestionar estos casos y pedir respuestas para que se sanee también la Iglesia, ¿no? La Iglesia Católica como institución debe ser saneada y estos actos deben ser evitados, ¿no es cierto? Y efectivamente deben ser prevenidos además. ¿Por qué no hablar de prevención dentro de la Iglesia Católica? También es algo que debemos hacer. Por supuesto, no solo castigos, no solo hablar de la cultura del punitivismo, sino también, como mencionas, de la prevención, del arrepentimiento, puede ser también, ¿no?
Sibel, finalmente este congreso se realizó con toda la normalidad del mundo, abordaron de sus temas, hablaron de la sanación, de la paz, de la justicia, sin embargo, no tocaron estos temas. Ustedes como organización continuarán levantando su voz, continuarán realizando acciones en contra de esto. Nosotros hemos ido más allá, presentamos ya un informe al Comité de Derechos Humanos, porque el Ecuador va a ser examinado en octubre. Y ya presentamos un informe respecto a estos hechos para solicitar que se recomiende al Ecuador dos cosas que son importantes. La una es que se cree una comisión de la verdad para investigar estos hechos, la pederastia clerical en el Ecuador, y la otra es que se conmine al Estado ecuatoriano a dejar de ver a la distancia como convidado de piedra este flagelo grave, ¿no es cierto?, que le compete al Estado en su posición irrecusable de cuidado y protección a los niños, intervenir. Y entonces estamos a la espera de ese examen, pero también hemos podido enviar el mismo informe al Comité de Derechos del Niño. Así que al no encontrar aquí resonancia por parte de un Estado, que lastimosamente hay un gobierno que se toma fotos con pederastas, ¿no? Y que además cuando existe esta situación, las autoridades eclesiales van a buscar su ayuda y no tienen reparo en tomarse fotos de respaldo. Frente a esa situación y esa negativa de colaborar con los niños, niñas y adolescentes y protegerles, estamos buscando acciones fuera, ¿no? También en la Asamblea Nacional. También hay unas reformas porque hemos tenido resonancia con, asambleístas como la doctora Viviana Veloz, que ha resonado con esta situación al margen de su ideología política, porque esto no tiene bandera, pues. La protección de niños, niñas y adolescentes debe ser en todo, nivel y dejando sin religión, visiones sin raza, políticas. Así es. Totalmente, Sibel. Muchísimas gracias por esas acciones, por tu claridad y por supuesto estaremos por acá pendientes de todo lo que se desarrolle. El espacio acá en Radio Pichincha siempre abierto para hablar de estos temas. Muchísimas gracias, Sibel, querida, por acompañarnos. Son las 9:00 con 36 minutos, pero ya regresamos. Usted no se vaya. 9:00 con 38 minutos. Queremos acá en nuestro chat de YouTube que nos cuenten cómo les está cogiendo esto de los apagones. Les cuento que a mí personalmente me ha tomado de una forma bastante lamentable. Para muchos esto puede sonar gracioso, para otros esto puede sonar bastante grave. Yo no lo dimensioné, pero ayer, debido a que el gobierno no cumplió con los cronogramas de los apagones en mi casa, en mi sector, tenía que irse la luz a las 6 de la mañana, sin embargo, se fue a las 8:30, mientras tomaba el ascensor para bajar a la planta baja, se fue la luz. Me quedé encerrada en el ascensor durante un tiempo. Fue un miedo tenaz el que tuve. Afortunadamente la gente, el guardita, el conserje del edificio lograron resolverlo a tiempo. Hoy también se nos fue la luz. Los que tenemos cocina de inducción no podemos desayunar, no podemos calentar nada, no podemos hacer absolutamente nada, no podemos bañarnos en la mañana, nos toca estar prevenidos y esto les cuento porque es un llamado a no normalizar la situación. No normalicemos esta situación en la que el gobierno nacional nos tiene, nos humilla, nos hace de menos incluso porque el presidente estaba por Nueva York tomando helado con su familia y el ministro de Energía, Antonio Goncalves, ayer al consultarle que qué va a pasar con los apagones, dijo que solo Dios sabe cuándo estos se terminarán. ¿Se imaginan esa respuesta? Ese nivel de funcionarios son los que tenemos acá en el país. Mientras el ministro decía eso, la ministra de Ambiente también asegura que aunque llueva, el problema probablemente no se solucione. Es decir, estas declaraciones dan cuenta de que estamos frente a unos ministros posiblemente bastante improvisados, que no tienen idea de dónde están. Pero para conversar sobre esto, yo ya me encuentro con la asambleísta Gisela Garzón, a quien ya vamos a colocar acá también. Gisela, te tenemos en pantalla. Muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida a Radio Pichincha. Vamos a hablar un poco, disculpen, y a mostrar la indignación ante la crisis energética, que ya no solo es crisis energética, acá en Quito también varios sectores están sin agua, sin luz. ¿Cómo sobrevivir a esto? Hola, buenos días. Disculpen estar por Zoom y no en el estudio, pero de aquí vuelo al pleno que estamos convocados el día de hoy a 3 sesiones y justamente mañana abordaremos un informe respecto a la crisis eléctrica que trabajó la Comisión de Fiscalización semanas antes por pedido de una de sus integrantes y que habíamos venido trabajando varios y varias de manera particular respecto a cuáles son las afectaciones. En el caso, por ejemplo, de los cantones a los que yo represento, que son los cantones de Pichincha que están por fuera de Quito, no existen las condiciones
condiciones, como en ciertas zonas de la capital, por ejemplo, para prender una planta cuando se va la luz o para darle mantenimiento a esta planta. O en su defecto son zonas altamente turísticas que requieren que los restaurantes siempre estén con su aire acondicionado, con sus condiciones para atender a los turistas que están pasando. Y adicionalmente hay casos de necesidades médicas, tanques de oxígeno, por ejemplo, que también hemos recibido denuncias que se ven afectados por la irregularidad en los cortes. Tampoco la familia puede prever estos escenarios. Y si a esto le sumamos que a oscuras la violencia puede ser mucho más fuerte y vivirse de diferente manera, incluso dentro de casa, nos encontramos con el peor de los escenarios, porque me parece que la única preocupación que ponen sobre la mesa, que no es menos cierta, pero no es la única preocupación, tiene que ver con las pérdidas económicas, y en efecto, el sector privado y el sector público está perdiendo, el que vive del día está perdiendo, pero lo económico no es lo único grave acá. En un país con un incremento de la violencia como lo estamos viviendo y de la criminalidad, que por supuesto se acrecenta también dentro de la casa, en un espacio sin luz, sin posibilidades de pedir ayuda, sin señal, porque se va la señal de celular, ¿cómo llamas a pedir ayuda a alguien cercano? Son todos los escenarios que también tenemos que poner sobre la mesa, porque además a nuestra particular perspectiva, ya hay una ley que le facultaba al gobierno a invertir de inmediato, a intervenir de inmediato. La ley que ellos denominaron no más apagones, que al principio se denominó de eficiencia energética, gracias a la insistencia de mi bancada, puso el énfasis en la posibilidad de declarar como prioridad nacional los proyectos hidro y termoeléctricos, entendiendo que los termoeléctricos tenían un mantenimiento un poco menos complicado que los hidroeléctricos por su infraestructura y que podían en este momento estar supliendo de alguna forma el estiaje. Eso era y estaba establecido en esa ley. El gobierno no tenía pretextos para no intervenir. Y si esto no fuera poco, la carta de intención que firma Daniel Noboa, la última, que firma con el Fondo Monetario Internacional, también incluye, comillas, una preocupación real alrededor del problema energético y el problema eléctrico, y le permite incluso destinar cierta parte de esos recursos para el tema energético. Es decir, incluso allí metieron el pretexto de la electricidad pensando en que el gobierno se sostenga sin apagones. Y lo que hicieron no solo fue buscar culpables de sabotaje y cualquier otro invento absurdo, sino al día de hoy mentirle a la gente. Toman decisiones tardías, avisan a destiempo, no hay cómo planificar la salida de los niños y las niñas de la escuela, el tráfico vehicular tampoco puede contenerse por los alcaldes porque tienen que estar a la hora que se dé el apagón. Es decir, hay una serie ahí de incumplimientos y falta de coordinación que por supuesto altera la vida cotidiana. Ellos lo sabían, ¿no? Yo creo que esto se sabía ya desde la campaña presidencial en la que Daniel Noboa estaba, y aún así decidió continuar y decidió poner estos ministros que, como mencionábamos en la introducción, tienen las respuestas como que solo Dios sabrá cuándo va a dejar de irse la luz, o la ministra que aunque llueva probablemente la crisis no se contrarreste, o del mismo presidente Noboa que mientras se toma un helado en Nueva York con su familia reconoce que el Ecuador está en caos. Sí, y esa es la burbuja del privilegio y la burbuja de la indolencia. Porque claro, seguramente en la zona en la que viven los familiares del presidente tampoco es que sienten que se va la luz porque tendrán una planta, tendrán una alternativa. Pero en otras zonas, justo ahí donde pasan las balaceras, justo ahí donde la cuestión de la inseguridad es más compleja, es mucho más difícil, y por supuesto también es exponer a los policías que están en esa zona sin luz, a oscuras, a una serie de enfrentamientos que ni siquiera tendremos cómo registrarlos. Es decir, hay una serie de cosas más que no se están hablando, pero adicionalmente a esto, y como lo dice la presidenta Xiomara Castro, la presidenta de Honduras, el acceso a la luz es un derecho humano, es decir, es parte de la vida cotidiana, porque además la pandemia nos dejó varios otros elementos para la convivencia diaria, entiéndase la posibilidad del teletrabajo, por ejemplo, o el tema de la virtualidad incluso en consultas médicas no graves, citas médicas vía telefónica, cuando hay una dolencia que podría ser gripal, por ejemplo. Esas cosas también existen ya. Entonces, la falta de energía produce la falta de conectividad, produce la falta de atención en el caso de estas necesidades particulares, y por supuesto que el país viva a oscuras y que haya un retroceso tal que evidencia además que no es un único culpable el gobierno de ahora, que el anterior también fue culpable y que Lenín Moreno es el primer culpable de todo esto, porque había una planificación pensada hasta el 2035, incluso en términos de estiaje, porque ya se preveía que con el cambio climático tan acelerado, el tema de las lluvias iba a estar complejo que vuelva a presentarse como otros años. No es que recién están descubriendo que el agua moja, no, es que esto ya estaba planificado, por algo había una Secretaría de Planificación en nuestro país, y se planificaba además
en función del Estado, dando las soluciones a los problemas y permitiendo que la vida cotidiana avance con normalidad. ¿Qué es lo que revisábamos en la información que tenemos, por ejemplo? Que la Secretaría de Agua, que ahora es una subsecretaría, una oficina ahí metida, que tenía autonomía en la toma de decisiones, también tenía un trabajo cercano, por ejemplo, al mantenimiento de las cuencas en las diferentes provincias y en las diferentes zonas del país que los tienen. Un mantenimiento adecuado para que la reserva se precautele de tal forma que pueda abastecernos en estos días. ¿Qué fue lo que hizo Lazo? Vender las reservas. Y vender las reservas a precio de gallina enferma, a la desesperación de tener recursos en las arcas fiscales para pagar deuda externa. ¿Qué más tenían que hacer o debieron hacer? Sostener el plan maestro de electricidad. En todo caso, si no les parecía algo del plan maestro, cambiarlo, digamos, en alguna medida ajustar lo que fuera, tenían observaciones, bueno, pero no eliminarlo por completo. Y no conformes con eso, desaparecieron los ministerios, los unificaron, le quitaron personería jurídica a los ministerios existentes y por lo tanto, al perder tutelaje en la política pública, no hay nadie que se haga responsable de los planes que tenían que sostenerse desde ese momento. Pero no, como lo hizo la Revolución Ciudadana, entonces había que desaparecerlos por completo y estamos pagando hoy, 7 años después, el costo de una factura que decidió adquirir Lenín Moreno en su momento, sobre pretexto del Estado obeso. Y resulta que les ha tocado reconocer que, por ejemplo, obras como Coco Sinclair ahora sostienen y han permitido que incluso Masar espere de alguna forma recuperar el caudal hídrico para que pueda nuevamente dotar de energía. Gisela, y tampoco ustedes en el legislativo han recibido algún informe, han evaluado esta situación de las hidroeléctricas, que según igual ayer la rueda de prensa del ministro, si llueve va a haber problemas, si no llueve también va a haber problemas. Es decir, es una cosa que nadie entiende. Ustedes desde la legislatura, ¿cómo han visto, cómo han analizado la situación del embalse, de Masar, de Paute, de Sopladora? Es que además no le dan mantenimiento. Y entonces es culpa de la lluvia ahora. O sea, ahorita el malo es San Pedro porque no llueve. Más después va a ser el bueno San Pedro porque llueve y después va a volver a ser malo porque llovió mucho. Es decir, nunca son los culpables de ellos. Siempre hay un culpable adicional. Pero en este caso en particular, el informe que tenemos, que se presenta mañana, viene de la mano con varios recorridos en la zona. La Comisión de Fiscalización llegó a Toachi Pilatón, llegó a Coca-Cola Sinclair, entiendo que también llegó a una represa Santiago. Es decir, llegó a varios espacios para evidenciar cómo estaban las cosas. Por ejemplo, Toachi Pilatón había quedado a cerca del 90% de finalizarse, es decir, estaba a nada de acabar y de concluir. Pero así como no hicieron con las hidroeléctricas, tampoco hicieron con las escuelas. Es decir, es lo que decidió Moreno en su momento y, por supuesto, las consecuencias posteriores de no tomar decisiones correctas. Y eso es lo que estamos al día de hoy enfrentando. Este informe de fiscalización tiene estas características. Hay otras, digamos, informes particulares de fiscalización alrededor, por ejemplo, de las barcazas. Eso lo está llevando adelante Lenín Barreto de mi bancada también, que hay varios cuestionamientos porque no son nuevas, porque tienen fallas, porque no están en funcionamiento al día de hoy y porque hay una afectación medioambiental importante. Todo eso lo pondremos sobre la mesa de la fiscalización también. Lo que llevaremos mañana es este informe que se trabajó hace semanas, pero que por supuesto vendrá con una serie de elementos adicionales de quienes hemos venido haciendo preguntas. No nos dan las respuestas a tiempo, pero no por eso vamos a dejar de hacer las preguntas, porque la gente merece las respuestas y merece la verdad. Al menos el derecho a la verdad no vamos a permitir que le quiten a la gente. Y también este tema de que Noboa mismo fue quien dijo que los ministros no deberían o que no vayan a comparecer ante la Asamblea. Ustedes han solicitado comparecencia de la ministra de Ambiente, del Ministerio de Energía, de otras autoridades, que si bien Noboa dice que no vayan, pues ustedes deben pedir que den respuestas al país, como bien mencionas. No respondernos a nosotros, en efecto, es no responderle a la gente porque estamos de allí por el voto popular. Pero más allá de eso, pensando ellos en su cálculo electoral, no le están dando respuestas a los problemas de la gente en la cotidianidad. Hay molestia en la ciudadanía por el tema de los apagones y yo no creo que un TikTok solucione eso, porque tampoco hay conexión para ver TikTok. Entonces, ¿cómo le van a engañar a la gente? Saliendo al territorio, tampoco salen. Y quienes sí salimos nos enteramos de las molestias en cada uno de los lugares. Las zonas de cárnicos de los mercados, por ejemplo, sin electricidad, pueden ver afectada su producción porque no pueden mantener fríos los productos. Las zonas frías de las tiendas pequeñas de los barrios, lo propio. No todo es el supermercado, no todo es la tienda grande, no todo es el edificio con planta eléctrica.
el día a día, está en la tienda, está en la calle, está en el mercado, está está en el informal que ahora que está en la calle se arriesga que no haya semáforos y pueda tener un accidente de tránsito porque el tráfico es un caos. Y no es culpa de los alcaldes, no es culpa de los prefectos, ellos hacen su parte, es culpa del gobierno que no es capaz ni siquiera de levantar el teléfono y decir vamos a mover media hora, mueve los agentes media hora, haz esto para acá. ¿Y ahora qué quieren? Monopolizar incluso las cosas que tienen las alcaldías y las prefecturas. ¿Cómo van a funcionar las cámaras de seguridad de Segura EP en Guayaquil, por ejemplo, si es que no hay luz? ¿Cómo van a darle seguimiento desde el gobierno que pretende asumir el manejo de esas cámaras? ¿Para qué? Esas también son las preguntas, porque en esta disputa preelectoral no les importa nada. Y con las investigaciones que hemos visto de medios digitales también, la ministra Robo en su momento le alertaba y le decía, tenemos que anticipar que va a haber apagones, hay que informarle al país. Y en ese momento, ¿qué le decía Daniel Noboa de acuerdo a sus chats? No, no puedo perder la consulta. Ah, ok, la única preocupación suya es las elecciones, preocúpese entonces ahora, porque la gente deje de crecerle el malestar en su contra, o denos alguna respuesta al menos para que la gente tenga información real y tenga la verdad, que es su derecho. Listo, Gisela, me quedo con lo que dices de la inseguridad. Precisamente ayer pasaba por el puente del Guambra a las 7 de la noche, digamos, más o menos, y era un caos, sin luz. Imagínate ese sector sin policías, sin luz. No me imagino otros sectores. Por acá también llegaron a conversar los compañeros que pues todo estaba bastante mal planificado y bueno, pues sí, veamos cuáles serán las respuestas. Yo ayer regresaba del sector de la Casa de la Cultura alrededor de las 6:15 de la tarde más o menos. El corte estaba programado para un poquito antes, se retrasó. Los agentes estaban en unos semáforos, en otros no había agentes. Era muy complicado, las bicicletas estaban también afuera, es decir, era muy complejo. Y por mucha planificación que tenga un municipio pequeño o grande, sin una real digamos, canal de diálogo con el gobierno, va a ser muy complejo que puedan sostener algún tema adicional. Por supuesto que tenemos que poner de parte nosotros como peatones, como conductores, como lo que fuere, pero no es únicamente nuestra responsabilidad. Si nuestra parte de la tarea está hecha y el gobierno no la cumple, ahí están los responsables de que esto siga siendo un caos. Gisela, muchísimas gracias por acompañarnos de esta mañana y por tus aportes ante esta crisis, bueno, que nos está afectando de sobremanera. Son las 9 de la mañana con 53 minutos, vamos a una pausa, pero no se vaya porque volvemos con más temas importantísimos acá en Las Guarmis. Son las 9 de la mañana con 55 minutos y no se olviden de enviar su denuncia con foto, video o audio a info@radiopichincha.com, porque acá nuestra prioridad son los barrios, nuestra prioridad son sus problemas, los problemas ciudadanos y de la comunidad, así que estaremos visitándolos, pero sobre todo exigiendo respuesta a las autoridades. Quiero también enviar un fuerte abrazo a quienes nos acompañan esta mañana a través de nuestra transmisión por YouTube. No se olvide de compartir, de comentar, de dejarnos sus sugerencias, sus peticiones, todo lo que usted desee, porque acá estamos para leerles, para escucharles, por supuesto para compartir juntos en este martes, que al mal tiempo, pues como dicen por ahí, no estoy muy de acuerdo con esto, pero al mal tiempo buena cara, pero ustedes sin duda y su compañía hace que sí se ponga buena cara. Un abrazo gigante a Natalia Herrera, un abrazo gigante a Lucky Robert, a Catalina también, un abrazo gigante a Pimbiman, dice por acá, y nos dicen, por acá por ejemplo, Catalina nos dice exactamente lo que dice la señorita Gisela Garzón. ¿Qué puede hacer la Asamblea para exigir que los ministros de Noboa vayan a rendirle cuentas al país? Pues sí, lo que tiene que hacer la Asamblea es seguir fiscalizando, seguir solicitando que estos ministros vayan a rendirle cuentas al país, pero en otros temas y en temas ciudadanos también, en temas de apoyo, en temas de ayuda, queremos contarles que un programa permite que niños y adolescentes de 0 a 18 años accedan a cirugías de alta y mediana complejidad en 6 especialidades médicas pediátricas como neurocirugía, oftalmología, otorrinolaringología, cardiología, cirugía pediátrica y traumatología. Estas cirugías se realizan con el respaldo de más de 100 médicos voluntarios y vamos a conocer más detalles con Patricia Solano. Ella es administradora general de la Fundación Metro Fraternidad, quien ya nos acompaña esta mañana acá en las cabinas de Radio Pichincha. Patricia, muy buenos días, bienvenida a Las Guarmis. Buenos días, Evelyn, qué gusto estar acá. Patricia, cuéntanos un poquito más de la importancia de estos programas de medicina, de atención integral, principalmente a nuestros niños y a nuestros adolescentes. Claro, mira, importantísimo porque la necesidad que vemos hoy de resolución de alta complejidad es
gigante, sobre todo en niños de 0 a 18 años, que son es la población a la que atendemos. Una de las cosas que yo pongo en relevancia de esta gestión es que podemos contar con aliados de altísimo nivel, como es el Hospital Metropolitano, en donde se pueden hacer las cirugías, y el cuerpo médico de esa misma casa de salud, que son personas totalmente preparadas y a las que podemos acudir tanto para revisiones clínicas como ya quirúrgicas, las posteriores. Efectivamente, cuéntanos también un poquito qué especialidades abordan estas cirugías y recalcar que son totalmente gratuitas. Sí, les comento, nosotros tenemos, a mí me encanta hacer esta figura topándonos cada partecita del cuerpo. Si ustedes imaginan todo lo que hay atrás de la cabecita, cuando a los niños les dicen, usted tiene una masita en el cerebro, una masita en la cabeza. Eso es una bolita. Una bolita, aparece una imagen, eso es neurocirugía. Lo mismo, atrás de la nariz, otorrinolaringología, usted tiene una masita, usted tiene un nasoangiofibroma, se vuelve ya un poco más complicada la conversación, ¿no? Sí. Pero cuando los médicos o el primer punto de contacto nos dice, usted tiene algo en esa imagen o en ese examen que se ha hecho, normalmente es la otorrinolaringología, neurocirugía, corazón, situaciones cardiotorácicas, cirugía pediátrica general. Cuando tú decías pediátrica, me estaba pensando en cómo explicar esto de mejor manera, ¿no? Y normalmente son estas malformaciones que hay en esófago, en abdomen, en intestinos, con las que los niños nacen, y son cosas bastante complejas, urología, por ejemplo. Y una de las cosas que podemos aprovechar es en este apoyo de nuestros aliados, la tecnología. Cosas como el robot Da Vinci, con el que podemos hacer una precisión, con las que se hacen las cirugías con una precisión increíble. Este robot Da Vinci, para darles una idea, logra pelar una uva con una precisión maravillosa, sacando solamente la cáscara de la uva, y luego le vuelve a coser sin afectar en sí la pulpa de la uva. Entonces imagínense lo que deviene de en la recuperación, pensando en la recuperación de un niño después de una cirugía, en algo como el robot Da Vinci. Son cosas increíbles que se pueden hacer ahora. Es la tecnología, ¿no? Que ya está a la disposición de las personas. Me quedé sonando un poquito esto de las bolitas y de las masitas que tú decías, y es que yo siempre lo he dicho, hay que ponerle cuidado a la salud, hay que ponerle ojo a la salud, porque si bien, como tú mencionabas, aparece alguna masita extraña y todos decimos y solemos decir, bueno, después la veo, es muy chiquita, pero eso se puede detectar a tiempo y se puede curar a tiempo también, digamos. Absolutamente. Y no hay que dejarlas pasar. Claro que sí. Primero, que siempre es recomendable mantener un cuidado preventivo de la salud, acudir a los médicos, a los centros de salud, continuar con un procedimiento de prevención año a año. Lamentablemente, cuando ya tenemos diagnósticos así de avanzados, como es este tema de malformaciones o de tumores cerebrales o atrás de la naricita o en otro lugar, porque por ejemplo tenemos también cáncer de hueso ahora en la fundación que estamos atendiendo. Prevención sí, pero una vez que entendemos que necesitamos una cirugía de este nivel y no tenemos forma de resolverla, Metrofraternidad es quien está apoyando para gestionar los recursos necesarios y lograr que los niños que están en una situación muy vulnerable o que tienen muy escasos recursos, sus familias, puedan llegar a estas cirugías y puedan atenderse. Cuéntanos precisamente ya, porque el tiempo es bastante corto, este es un tema, los temas de salud, te comento que a mí me encantan, son muy importantes, y mientras más consejos, mientras más información se pueda dar, pues muchísimo mejor, así que cuéntanos ya un poquito los números, los contactos, dónde los podemos encontrar. Maravilloso, nos pueden encontrar en el número 095-8645-488. Voy a repetir, Evelyn. Sí, por supuesto. 095-586-45488. Y una de las cosas que me gustaría recalcarle a la comunidad es que justamente en el marco de la prevención, la única especialidad que atiende Metrofraternidad con una consulta médica externa es oftalmología. Nosotros nos hemos dado cuenta de que hay una demanda alta de necesidades sobre oftalmología, y además hay una situación que normalmente no ponemos en consideración, y es que los niños aprenden durante los 2 primeros años de vida, aprenden cerca del 80% de lo que llega a ellos a través de la vista, porque lógicamente a través del lenguaje no lo pueden hacer y todo les entra por los ojitos. ¿Qué pasa cuando esos niños entre los 2 primeros años de vida no han tenido una atención médica adecuada? No pueden darse cuenta de que llegarían a tiempo a una prevención de una situación gravísima.
Y desde luego, cuando ya nos encontramos con diagnósticos avanzados como cataratas, glaucomas, estrabismos, podemos hacer una atención quirúrgica para los niños. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias por esa importantísima información, Patricia Solano, administradora general de la Fundación Metro Fraternidad. Ya sabe, estas cirugías para nuestros niños, para nuestros adolescentes en esta época de crisis un poquito, pues, absolutamente gratuitas, así que muchísima atención a esto. Muchísimas gracias, Patricia, por acompañarnos. Gracias, son las 10 de la mañana con 3 minutos y vamos a una brevísima pausa. Usted quédese con las Guarmis. Son las 10 de la mañana con 4 minutos. Queremos que nos cuenten cómo les está tratando este martes, cómo avanzan con esto de los cortes de luz, cómo avanza su sector con los semáforos, con los agentes de tránsito. También varios sectores nos han denunciado que están sin agua, sin luz. Queremos saber cómo están acá. Pues hacemos todo lo posible por acompañarlos, por hacer su mañana un poquito más llevadera, pero nunca dejando de lado la indignación y la no resignación, tampoco la no normalización ante estos hechos. Siempre hay que reclamar, hay que indignarnos. Mientras el presidente, como ya lo mencionamos, estaba por Nueva York con su familia tomando helados, pues de acá tremenda crisis de luz, de agua, de inseguridad. Los apagones nos consumen, no podemos desayunar, no podemos bañarnos, no podemos hacer absolutamente nada en el país. Pero bueno, también les tenemos buenas noticias, que es lo que un poquito nos alimenta acá en las Guarmis, y queremos contarles con María del Carmen Vizcaíno, que ya me acompaña esta mañana por acá, cuáles son las iniciativas de protección del jambato, una especie de rana en peligro de extinción crítico. María del Carmen, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Personalmente contarte que amo viajar a Mindo, a Baños, al Chocó Andino, a todas los lugares maravillosos que tiene nuestro Ecuador, y una de mis especies favoritas que yo veo y me encantaría, no sé, conocer muchísimos más, son precisamente las ranas. Qué bueno, buenos días, Evelyn, gracias por esta invitación a este espacio, y qué bueno saber que las ranas son de tus especies favoritas. Es que son hermosas, no es muy común. Son lindas, sí. Al menos las ranitas que se descubren como esta nueva especie, por ejemplo, que tienen otros colores, otras variedades, otras propiedades también. Cuéntanos un poquito más. Claro, bueno, en Ecuador, con tanta biodiversidad que tenemos, podemos encontrar nuevas especies de manera frecuente, y cada una nos llama más la atención, ¿no es cierto?, por sus colores llamativos, pero no todas son así llamativas o coloridas. Hay especies como el jambato que son más oscuras y que a veces pueden parecer que no son carismáticas, pero no es así. Tienen su carisma especial y particular, y por eso también son importantes. Cuéntanos un poquito cómo se da el descubrimiento de esta especie, dónde fue y cómo fue. Bueno, esta especie fue redescubierta en la comunidad de Angamarca, al sur de la provincia de Cotopaxi, en el cantón Pujilí. Esta especie fue considerada extinta por casi 30 años y se la encontró gracias a David Jailaca, un niño que en ese entonces tenía 12 años, que mientras cortaba alfalfa en su casa la encontró, y gracias a él es que podemos decir que el jambato todavía sobrevive, una especie tan emblemática como el jambato. Así es, y los tamaños también suelen ser curiosos de las ranitas, ¿no? Así como hay grandes, hay otras extremadamente pequeñas. ¿Cuál es un poquito la diferencia entre estos tamaños? Bueno, sí, en algunos países, por ejemplo en Europa, es fácil distinguir entre sapos y ranas por la forma, el tamaño de sus patitas, los colores también, pero en Ecuador ya es más difícil porque hay tanta diversidad de ranas que inclusive distinguir entre sapos y ranas ya no se puede. Entonces, por ejemplo... ¿Cuál es la diferencia un poquito para los que amamos la especie pero no sabemos mucho? Claro, justamente a eso iba. En el caso del grupo de las ranas de arlequín, está conformado por lo que se podría decir sapos y ranas, porque a veces a los sapos se les considera estos anfibios que son más verrugosos, con las patitas más cortas. En cambio, las ranas son más lisas, tienen patas más largas y pueden saltar más también. Los sapitos son más terrestres, entonces se arrastran y no necesitan saltar tanto, pero esas diferencias ya son obsoletas en Ecuador, porque de hecho en este grupo de ranas arlequín está también el jambato, que podría considerarse un sapito. O sea, ya sapitos y ranitas con tal de que sean lindos y seguirlos protegiendo, ¿no? Precisamente quería ir a esto, a la conservación. Me quedó sonando lo que tú decías, que no mucha gente les gusta los sapitos o las ranitas, y pues pueden ver uno y queriendo o sin querer
pueden pisarlo, ahuyentarlo y lastimarlo. ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Qué debemos hacer a los que nos gusta y a los que no nos gusta? Porque al final hay que respetar la vida para conservar estos animalitos, estas especies que nos hacen riquísimos como país, que nos hacen también bastante atractivos y turísticos. Exactamente, pues los sapitos, aunque no parezca, nos ayudan muchísimo, cumplen un rol ecológico importantísimo, se alimentan de insectos, eso quiere decir que se comen a estos insectos que pueden transmitirnos enfermedades, que pueden inclusive convertirse en plagas de los cultivos. Entonces son controladores ambientales que trabajan y que hacen un favor al ser humano sin que nosotros nos demos cuenta. Pero además de eso, su valor intrínseco también es importante, es decir, tienen derecho a la vida así como cualquiera de nosotros, y además de eso los sapitos son presas de otros animalitos, manteniendo así el equilibrio dentro de los ecosistemas. Si los sapitos no estuvieran, entonces tendríamos un montón de dificultades y problemáticas ambientales terribles. Específicamente lo que se está viviendo en muchos sectores, ¿no? De la Amazonía, de la Sierra, del Chocó Andino, por ejemplo. María del Carmen, a mí me encanta que cada vez más mujeres también, y hay que decirlo, nos vayamos interesando en estos temas científicos que muchas veces, y pues debido al machismo, eran solo abordados por hombres. ¿Cuál es la importancia o cómo motivar a las niñas, a las nuevas generaciones, a preocuparse también de estos temas, a introducirse a estos espacios y a saber que podemos y de largo, digamos? Sí, las mujeres podemos hacerlo. Para mí fue un camino no fácil. Tuvo muchas dificultades precisamente porque es un ámbito en el que está dominado todavía por hombres, la investigación, la academia, y sobre todo en el campo de la herpetología, que es el estudio de los anfibios y los reptiles, pues considerado peligroso y que es difícil para una mujer. Y se me cerraron muchas puertas por eso. Sin embargo, yo me abrí una puerta, yo me abrí camino con una especie que estaba olvidada y que no se hacía nada para conservarla en la localidad donde fue descubierta. Entonces, o redescubierta, perdón. Entonces yo fui al lugar, inicié este proyecto y junté a un gran número de profesionales, llegué a juntar a alrededor de 50 profesionales de diversos campos, de hombres, mujeres, para poder sacar adelante esta iniciativa, que logró también convocar alrededor de 26 instituciones nacionales e internacionales. Entonces eso demuestra que una mujer puede hacerlo, que nosotros podemos demostrar todas nuestras capacidades, nuestras habilidades, y precisamente ahora es lo que más quiero hacer y lo que más realizo, organizando simposios en donde se visibilice el trabajo de las mujeres, donde se ponga sobre la mesa el debate de las dificultades, los desafíos, pero también los logros que tenemos en este campo de la conservación. Y además de eso, trabajar con niñas y acercarles a la ciencia es súper importante para mí también, sobre todo en las comunidades rurales, donde tienen esta brecha de que ni siquiera niños ni niñas pueden acercarse a la ciencia, pero es triste llegar a estas comunidades y que no conozcan y que no tengan oportunidad, o que digan yo quisiera ser médica pero sé que no puedo. Entonces realmente demostrarles que sí podrían y abrirles estos canales, estas puertas para que logren y cerrar esta brecha, pues es el trabajo que me encanta realizar. Efectivamente, y qué gusto para nosotros, para las Guarmis, para Radio Pichincha, siempre contar con mujeres valiosas, mujeres súper valientes que se han arriesgado y principalmente que lo han logrado, como tú, María del Carmen. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana y pues nada, comprometerte a que sigas viniendo a contarnos tus investigaciones, tus descubrimientos, porque son importantísimos. Acá abordamos este tema. Finalmente, un mensajito para, yo no me canso de repetir esto, un mensaje para la conservación, para la protección, un llamado a cuidar la vida, venga de donde venga. Pues sí, todos podemos hacer algo al respecto, no necesariamente quienes trabajamos en el campo de la conservación. Ahora tenemos esta crisis de la energía eléctrica y eso está derivado de la problemática ambiental que tenemos, las sequías fuertes, los incendios, el quedarnos sin agua. Entonces todos podemos hacer algo de generar conciencia ambiental, despertar y decir esto no es solo de los conservacionistas o de los ecologistas, esto es algo que nos compete a todos y trabajar en ese campo. Invitarles también
también a que conozcan sobre nuestro trabajo dentro de la Alianza Jambato, en nuestros canales, en nuestras redes sociales, nuestra página web, que nos escriban también si es que por si acaso encuentran a una especie que podría ser el jambato en otro lugar. El jambato habitaba en Quito, en Latacunga, en Ambato. Ambato lleva su nombre en honor a este sapito. Entonces, ayudarnos a buscar nuevas poblaciones para ampliar la probabilidad de salvar esta especie de la extinción. Perfecto, María del Carmen, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana, comprometida nuevamente a que nos sigas contando cómo avanza estos procesos de descubrimiento de estas lindas especies que nos hacen únicos como país. Son las 10 de la mañana con 14 minutos, vamos a una pausa cortita porque volvemos con noticias importantísimas. Daniel Noboa cumple 10 meses en el poder con un ojo en los apagones y otro en las elecciones. Ya venimos a contarles. 10 de la mañana con 16 minutos, qué gusto acompañarles en esta mañana y en esta semana complicada que está pasando con los cortes de luz, una semana bastante movida, bastante intensa y recién es martes, ¿no? Lo que nos trae también las novedades que nos pasan en esta mañana es que el presidente Daniel Noboa cumple 10 meses en el poder con un ojo en los apagones y con el otro ojo en las elecciones, es decir, ni bien por acá ni bien por el otro lado. Este 23 de septiembre del 2024, Daniel Noboa cumple 10 meses como presidente de la República desde que asumió el poder en el pasado 2023, ¿no? El primer mandatario llegó a su 10º mes en medio de la crisis energética con propuestas de reformas parciales a la Constitución y con la mira a las elecciones de febrero en 2025. En este tiempo, el gobierno de transición ha implementado medidas en materia de seguridad, económicas, energéticas y políticas exteriores que han generado posiciones divididas en la ciudadanía y en la comunidad internacional. El 8 de enero, recordemos que Daniel Noboa declaró el conflicto armado interno en el Ecuador. Lo hizo a través del decreto 111. Desde entonces, el país se mantiene bajo esta declaratoria con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas desplegadas en todos los territorios que cuentan con mayores índices de criminalidad como Durán, Manta o Guayaquil. Y aunque la violencia no ha cesado, ya que solo este fin de semana hubo balaceras en Quito, Guayaquil y Durán, que dejaron al menos 9 asesinatos, es decir, 5 en Quito, 3 en Durán y 1 en Guayaquil. Por otra parte, 6 provincias como Guayas, Santa Elena, El Oro, Los Ríos, Manabí, Orellana y en el cantón Camilo Ponce Enríquez de Azuay precisamente, rige un toque de queda. Asimismo, sobre el IVA al 15%, en estos 10 meses de gestión, el Ejecutivo incrementó el impuesto del valor agregado IVA en 3 puntos. El alza del IVA fue del 12% al 15%, y esto se concretó en febrero en la Asamblea Nacional. El Legislativo no ha logrado pronunciarse por el allanamiento al veto del presidente ni por la ratificación del informe aprobado en el Pleno de la Ley para enfrentar el conflicto armado interno que se publicó en el registro oficial. El aumento de este impuesto empezó a regir desde el mes de abril. Recordamos también el asalto a la embajada mexicana. Ustedes recordarán aquella ajetreada noche. El 5 de abril, por orden del presidente Daniel Noboa, la Policía Nacional irrumpió en la Embajada de México en Quito. El objetivo fue detener al ex vicepresidente Jorge Glass, quien se encontraba en calidad de refugiado tras recibir el asilo político por parte del gobierno mexicano. El asalto a esta sede diplomática derivó en una demanda en contra de Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia y el rechazo casi unánime de la comunidad internacional. Pero ¿cuál ha sido la cereza del pastel en este gobierno del presidente Daniel Noboa? Pues sin duda alguna la crisis energética. El fantasma de los apagones volvieron en el gobierno de transición. Pese a que la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Competitividad Energética, o también conocida como la Ley No Más Apagones, enviada por el presidente Daniel Noboa, que buscaba terminar con los cortes de energía, Ecuador sufre racionamientos de 11 horas al día, es decir, nos quitan la luz
3 veces al día en un lapso de 11 horas. El estiaje, la falta de mantenimiento en el sector eléctrico y la falta de previsión de la crisis fue lo que empujó a las autoridades energéticas a incrementar los cortes de luz a escala nacional. Esta crisis se reanudó en abril, cuando el mismo gobierno de Noboa denunció penalmente a la exministra de Energía, Andrea Arrobo, a la ministra que Noboa puso por un presunto sabotaje o paralización de un servicio público, pero ella ya había alertado de la crisis. En septiembre, los cortes de luz volvieron. El Ejecutivo anunció nuevos racionamientos casi a la medianoche del 22 de septiembre, cuando todos ya estaban por ahí tranquilos, por ahí descansando. 12 de la noche, mañana va a haber apagones. Esto ocasionó complicaciones en la ciudadanía, pues los apagones iniciaron rápidamente el lunes 23 y se extenderán hasta el próximo domingo. Toda la semana vamos a estar con estos apagones y lo que se espera por lo menos es que el gobierno cumpla con el cronograma establecido para organizarse. Ayer visitábamos los mercados, recorríamos un poco la ciudad y las caseritas nos comentaban que si bien están ya poniendo el hombro, como solicitó el presidente ante la crisis, que por lo menos esperan que se cumpla un cronograma. Por ejemplo, a las 6 de la mañana en el barrio de Santa Clara, en el sector de La Gasca, en el centro norte de Quito, debía irse la luz. Debía irse a las 6 de la mañana, pero ¿qué pasó? Se fue 8:30. Las caseritas estaban sin saber a qué hora regresaba, algunas habían alquilado una planta a tal hora, se la retiraban a otra hora, estaban en un caos total. Las ventas de carnes, ni se diga, recorrimos tiendas cuyos refrigeradores, cuyos frigoríficos estaban llenos de carnes, de pollos, de salchichas, de leches, de yogures, de bebidas, de lácteos, y los besis nos reportaban que a diario, debido a los apagones, registran $300 de pérdidas diarias. ¿Quién les va a devolver eso? Además de los productos que se pierden, de los productos que se dañan. Es lamentable como decían que tienen que botar, que así, sin más ni más, tienen que botar los productos a la basura, porque claramente eso ya no sirve. Recorrimos también heladerías. ¿Qué nos decían las besis de las heladerías? Que los helados se derriten, que no hay nada que hacer, que un helado sin refrigeración en un máximo de 2 horas se derrite. Los helados que cuestan $1, una refrigeradora llena de unos 70 helados aproximadamente, las pérdidas varían a diario entre $70 y $80 y los helados se van a la basura. ¿Quién les repone esto? Nadie, lamentablemente. Decían que en muchas ocasiones también deben pensar en ver la posibilidad de adquirir generadores, que estos generadores, por los más bajos, digamos, sus precios están entre $600, $1,000 y un poco más para un local normal, que se abastezca de energía normal. Aparte de este gasto, gastar en el diésel a diario para que el generador se pueda llenar y pueda funcionar, ¿no? Y pueda mantener medianamente los alimentos, pues, conservados. Esto es lo que decían las besis también del mercado Santa Clara que visitamos, estaban bastante desconcertadas, dicen que no hay aviso, que no se cumple el cronograma y que por lo menos ellas hubiesen podido organizarse llevando un poco menos de producto al mercado. Llevaban muchas carnes, muchos pollos y decían que si ellas hubiesen sabido o si hubiese cumplido el cronograma de racionamientos, pues no hubieran llevado tanto producto. La preocupación y el malestar desbordaba en toda la ciudadanía, desbordaba en los barrios de Quito, desbordaba en los peatones que también estaban un poco caotizados debido a que no había semáforos. Conversamos con un agente de tránsito quien estaba ubicado en una esquina diciendo que le pusieron ahí esperando que se vaya la luz a cierta hora, pero no se fue, mientras que en otras esquinas donde debía irse la luz, donde no debía irse la luz y sí se fue, pues no había agentes, estaba un poco caotizado los autos, los peatones, todos estaban un poco desconcertados en la ciudad. Afortunadamente, hasta el día de hoy, hasta las 10 de la mañana con 24 minutos, no se han registrado aún mayores denuncias de que no se han cumplido estos cronogramas. Sin embargo, no normalicemos la situación. Un llamado de parte de acá de las Guarmis a no normalizar, a no quedarnos tranquilos, a protestar. Por algo el presidente está ahí ganando un alto sueldo, los asambleístas están ahí ganando un alto sueldo con fondos públicos, nosotros les estamos pagando por su trabajo, así que a no normalizar estos problemas que nos están pasando, a no normalizar que sea a las 6 de la mañana y que usted no pueda darle de desayunar a su hijo, que no pueda bañar a su hijo, a no normalizar que nos quedemos encerrados en un ascensor porque se va la luz de golpe,
sin previo aviso, a no normalizar que se nos dañen los pollitos, las carnes que tenemos en la refri, a no normalizar que se nos dañen los electrodomésticos tampoco, y sí a indignarnos y a solicitar constantemente respuestas y reacción y acciones concretas al presidente de la República, Daniel Noboa. Son las 10 de la mañana con 25 minutos. Qué gusto haberles acompañado en esta mañana y hacer este llamado colectivo a la indignación. Nos vemos mañana con muchas más noticias, pero ustedes continúen en sintonía de Radio Pichincha. Un abrazo gigante.